tener abrazos, los mejores deseos porque estén bien, porque tengan buena calidad de vida y cuenten con nosotros que somos un grupo en el cual nos hemos dedicado desde aquí, desde Bucaramanga, en la región nororiente de Colombia, a tratar de brindarle buena calidad de vida a los pacientes. La Fundación FAMPAS tiene una historia muy bonita y es una iniciativa propia de 4 esposas, 4 o más esposas de pacientes con Parkinson, que dijeron, bueno, vamos a hacer algo porque aquí no hay nada. Y donde no había nada, pues alguien vio Las Vegas. Entonces, ha tocado luchar mucho, ellas son muy proactivas y nosotros también hemos estado ayudándolas, celebrando el Día Mundial del Parkinson, que es el 11 de abril, que fue el día que nació James Parkinson, el médico que descubrió la enfermedad, que la describió por primera vez. Y bueno, la idea es seguir creciendo, nunca desaparecer, sino seguir creciendo. Hoy simplemente les voy a contar parte de lo que yo hago, lo que nuestro grupo hace. Nosotros hacemos cirugía para Parkinson, pero obviamente también seguimos los pacientes que no son candidatos quirúrgicos o que no están listos aún para la cirugía. Entonces voy a compartirles un poquito de esa experiencia aquí, rapidito. ¿Ya estamos ahí? ¿Ven una imagen, sí? Sí, sí, ya Sí, lo podemos señor. ver. Sí, sí, ya lo Bueno. podemos ver. Bueno, entonces mi nombre es William Contreras. Mi nombre es William Omar, ¿no? Y cuando hacía las publicaciones académicas, entonces el primer nombre, la W y la O las unían siempre en las publicaciones. Y entonces decía WO. Y me quedé entonces el doctor WO. Me pueden encontrar en redes como el doctor WO, William Omar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué les quería mostrar? Nuestro equipo, esto se llama neurocirugía funcional o un equipo de disturbios de los trastornos de los movimientos, que son varios tipos de trastornos. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson tiene enfermedades que son muy, muy similares y las características de la enfermedad pueden confundirse con otras enfermedades neurodegenerativas. En general no existe una prueba para saber si el paciente tiene Parkinson, como existe una prueba sanguínea para saber si es positivo para hepatitis, por ejemplo. O una prueba, una muestra de imagen también para saber si usted tiene un tumor cerebral. Ni la imagen ni la prueba de sangre nos puede decir si el paciente tiene Parkinson, sino cómo se van presentando los síntomas y cómo va evolucionando la enfermedad. En general es una enfermedad que tiene 3 síntomas cardinales que son temblor, rigidez y lentitud de movimientos, que es algo que nosotros llamamos bradiquinesia. Básicamente el paciente con Parkinson le sucede que él pierde unas neuronas que son denominadas las A9. Si uno pierde esas neuronas, es donde está la producción de un neurotransmisor que no es otra cosa que una sustancia, que una agüita, una sustancia química que tenemos en el cerebro que se llama la dopamina, ¿vale? Entonces, básicamente, el paciente que tiene Parkinson presenta esos síntomas clínicos cuando ha perdido la mitad de esas neuronas que nosotros denominamos dopaminéricas. El paciente con Parkinson pierde sus neuronas dopaminéricas. ¿Y cuál es la función de ese neurotransmisor? Es producir el movimiento, controlarlo y además tiene una función en el estado de ánimo. Por eso es que la dopamina, nosotros escuchamos que la dopamina, que liberación de dopamina, que los adictos entonces consumen cocaína porque les libera mucho la dopamina, entonces esto también tiene que ver con el estado de ánimo, ¿cierto? Si nosotros tenemos poquita dopamina, que es lo que le pasa al paciente con Parkinson, pues entonces también nos deprimimos. Entonces, el paciente generalmente debuta con síntomas de un lado del cuerpo. Primero, también es muy importante para diferenciarle a otras enfermedades que producen temblor, como el temblor esencial, que los pacientes vienen con temblor en ambos lados del cuerpo. En Parkinson uno empieza siempre como a sentir rigidez de un lado, temblor, lentitud, pero más de un hemicuerpo, no bilateral. Después se vuelve bilateral. Entonces, aquí les voy a mostrar algo de nuestra experiencia. Vamos a ver aquí si puedo pasar. Esta es nuestra clínica, que yo lo llamo el Silicon Valley, porque lo que ven al frente de la clínica, que es la de la izquierda, es la Facultad de Medicina de la UNAP. Esta es la clínica Foscal Internacional, donde tenemos nosotros nuestros consultorios. Ahí pueden ver Bucaramanga. Siempre
trópico, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que tenemos. Nosotros no tenemos estaciones, estamos siempre en verano. Bueno, y este es nuestro equipo. Este, como ustedes pueden ver, para la cirugía se necesitan ingenieros, se necesita un neurólogo electrofisiólogo con experiencia en electrofisiología, neurocirujanos, ayudantes, etcétera. Y después la terapia de rehabilitación, que en eso nos van a hablar más adelante, lo que es la fisioterapia, terapia fonoaudiológica y el seguimiento siempre. Ni la medicación ni la cirugía curan la enfermedad. Esta es una enfermedad que no tiene cura. Como hablábamos ahora, se produce entonces la pérdida masiva de neuronas en una sustancia específica que es pequeña, muy pequeña que tenemos nosotros que se llama la sustancia nigra. Imagínense que ustedes tienen 250.000 vacas y cae un rayo y se murieron la mitad. Es más o menos así como pasa con estas neuronas. La primera vez que tenemos nosotros el primer síntoma, ya se nos murieron la mitad de las células. Entonces esas 250.000 vacas que producían leche todos los días, ahora la producción de leche la tienen que hacer la mitad de las vacas. Y el problema es que se van a seguir muriendo las vacas. Entonces las neuronas se van a seguir muriendo y no van a ser capaces de producir la suficiente dopamina para yo moverme bien. ¿Vale? Si tengo ese problema, entonces, ¿qué necesito? Dopamina, ¿cierto? Entonces, existen unos medicamentos que buscan reemplazar la dopamina o que la poca dopamina que yo tenga no se pierda, circule más. Y ese es el primer pilar del tratamiento, la medicación, ¿vale? Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, esta pasta que se llama la levodopa, que cuando entra al cerebro se descompone y se vuelve dopamina, entonces yo estoy reemplazando la dopamina que mi cerebro no está produciendo. ¿Listo? Entonces, existen tres pilares fundamentales para el tratamiento de la enfermedad, no la cura, sino para el tratamiento. Porque no hay cura porque ya hay una información que hace que se sigan muriendo las neuronas. Yo creo que las preguntas las dejamos al final, si no va a ser bastante difícil, ¿vale? Entonces, anótenlas ahí y ahora las revisamos. Bueno, entonces decíamos, tenemos un problema, se nos murieron la mitad de las vacas, se nos murió la mitad de las neuronas que producen dopamina. Entonces, ¿qué hago? Pues me la tomo, me tomo la levodopa y esos son como, yo lo denomino las espinacas de Popeye. Entonces ya me siento muy bien porque vuelvo a subir los niveles de dopamina que debería tener normalmente. El problema es que se siguen muriendo las neuronas. Entonces cada vez necesito más medicación. Y llega un momento en que la medicación ya no ejerce el efecto que hacía al principio. Es un poco como el matrimonio, o algunos, no todos los matrimonios. Se acaba esa luna de miel. Entonces voy a tener que tomar más medicación y pueden pasar dos cosas. Que yo esté muy bien o que esa medicación me produzca efectos secundarios o que esa medicación sea insuficiente y durante algunos periodos del día yo estoy en lo que se llama un periodo off como cuando se apaga un aparato. Entonces, a pesar de que tomo la medicación, no tiene efecto. Cuando eso pasa con el transcurrir de los años, entonces resulta que la medicación es insuficiente o me empieza a producir una cosa que se llaman disquinesias, que es como un baile en las extremidades, en la cabeza, que no tiene nada que ver con la enfermedad, sino es un efecto de la acumulación crónica de la levodopa. Cuando esto pasa, tengo que disminuir el medicamento. Pero si yo disminuyo el medicamento, me pongo rígido, vuelvo a temblar, etcétera. Y ahí es cuando algunos pacientes se vuelven candidatos a cirugía. Aquí estamos en un acto quirúrgico. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? En colocar un electrodo, que es un catéter que tiene unos contactos metálicos conectado a un generador de impulso que funciona como un marcapaso, pero en este caso sería un marcapaso cerebral que envía una corriente que va a inhibir un circuito que está funcionando mal, lo va a controlar. Y al controlarlo, entonces yo puedo controlar el temblor, puedo controlar la rigidez, mejorar la lentitud, mejorar el sueño, mejorar muchas cosas. Bueno, entonces vamos a seguir aquí viendo la presentación. Por un lado está el neurocirujano, que soy yo. Es una cirugía que se hace con el paciente despierto. Vamos a disminuir acá para que puedan ver. Es una cirugía que se hace con el paciente despierto. Entonces, de este lado de aquí para acá está todo estéril y de aquí para acá está la neuróloga electrofisióloga haciendo pruebas porque la cirugía se hace precisamente con el paciente despierto para que yo pueda saber que el electrodo quedó bien implantado y que el paciente mejoró sus síntomas. La mejoría de los síntomas es inmediato cuando yo conecto el estimulador, es decir, dejan de temblar, mejora la rigidez y se mueve más rápido.
Sabemos que hacer la cirugía con paciente despierto puede generar algo de ansiedad, eso está demostrado, ¿cierto? Entonces nosotros, aparte de la cirugía que hacemos para el Parkinson, hacemos otros tipos de cirugías con paciente despierto como resección de tumores en áreas elocuentes o áreas importantes como el área del lenguaje, donde se opera el paciente despierto para saber que no se está comprometiendo el área del lenguaje y que el paciente continúa hablando. Entonces nos hemos dado cuenta que la cirugía con el paciente despierto genera alguna ansiedad, ¿cierto? Por eso hemos inventado este prototipo en el cual el paciente con realidad virtual antes de la cirugía se invita a que mire cómo va a ser la cirugía. Esto es más o menos como es la cirugía, ¿cierto? Si se colocaran las gafas, entonces ustedes podrían ver que esto es como si estuvieran en tiempo real. Primero se coloca un marco de estereotaxia, que es como una corona alrededor de la cabeza para crear un plano cartesiano y yo saber exactamente dónde voy a colocar el electrodo. Entonces se crea un plano matemático cartesiano para yo poder definir unas coordenadas, es como mandar un misil, para que ese electrodo quede específicamente en un núcleo que se llama el núcleo subtalámico porque queda debajo de una estructura que tenemos nosotros que se llama el tálamo, y en esa estructura yo puedo pasar la corriente. Ya está definido desde 1987 que esa estructura puede controlar el temblor, la rigidez y la lentitud. ¿Hay que hacer un agujero en el cráneo? Sí, hay que hacer un pequeño agujero en el cráneo porque hay que pasar el electrodo. Entonces es una cirugía que es invasiva, mínimamente invasiva, pero invasiva. De todas maneras, el paciente está despierto. En este caso, ustedes están viendo que ahí al frente nosotros tenemos un videojuego. Los pacientes pueden jugar videojuegos si esto les gusta para estar tranquilos mientras nosotros estamos operando el cerebro. Ahí mientras nosotros hacemos entre yo hago un agujero en el cerebro, el paciente está jugando videojuegos. Este es un videojuego incluso ideado por un grupo en Bucaramanga en el cual la aguilita esta tiene que ir volando sin caer y recuperando algunas frutas. Ahí va ganando puntos y así se le pasa más rápido el tiempo al paciente y genera menos ansiedad, genera menos estrés. Aquí vamos a ver entonces, también le mostramos algo con realidad virtual, realidad aumentada de su cerebro, de sus cosas, para que él esté distraído. Tenemos un equipo muy grande que lo va distrayendo el paciente mientras se va haciendo la cirugía. Una vez ya le hemos mostrado todo esto, entonces el paciente se le hace unas pruebas de electrofisiología, es decir, la punta del catéter que entra en el cerebro necesitamos saber si está en un área donde hay neuronas y el tipo específico de neuronas que necesitamos para colocar, para saber que está funcionando bien. Entonces, para eso nuestro equipo de neurología y electrofisiología empieza a hacer unas pruebas eléctricas. Aquí vamos a ver estas pruebas eléctricas. El cerebro produce el sonido. Ahí ustedes ven el sonido, oyen el sonido, perdón. Mira. El núcleo subtalámico suena como lluvia en una teja de zinc. Entonces aquí nuestro equipo de neurología empieza a hacer las pruebas para saber que ese paciente deja de temblar, por ejemplo, o deja de tener rigidez, dependiendo de los síntomas que tenga. Ahí empiezo a pasar yo corriente. Esta es la visión del paciente, ¿sí? Las neurólogas le dicen, abra, cierre el dedo. Ahí está el paciente abriendo y cerrando el dedo. Y fíjense en la mano izquierda del paciente. Esta es la visión que tengo yo. Se pasa corriente y el paciente deja de temblar. Ahí estoy yo aplaudiendo. Y luego se coloca una batería a nivel subcutáneo infraclavicular y se conecta al sistema. Esto se llama estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation. Y este es el sistema de realidad aumentada que le va mostrando al paciente y él va viendo en realidad aumentada cómo está su cerebro y qué estamos haciendo y etcétera. Entonces eso le reduce sus niveles de estrés. Nuestro sistema de videojuego. Bueno, y hemos visto que a través de estas tecnologías podemos realmente disminuir el estrés de los pacientes que están siendo operados mientras están despiertos, porque la cirugía puede durar un par de horas. También tenemos un sistema de gafas inteligentes que permiten que algún colega o algún grupo que quiera aprender pueda estar conectado mientras nosotros hacemos la cirugía. Entonces, ustedes fíjense, las gafas que tengo yo están transmitiendo, ¿sí?
y pueden transmitir a otro grupo en otro lugar del mundo o a una neuróloga o a alguien que queremos que nos apoye, por ejemplo, en la parte electrofisiológica. Ellos ven lo que yo estoy viendo o lo que mi neuróloga está viendo al usar las gafas. Este es un sistema que fue muy importante o está siendo muy importante en la pandemia porque permite que personas que no están en, el, la sala de cirugía puedan estar viendo la cirugía. Entonces, en este caso, esta neuróloga que está en Medellín está viendo la cirugía y puede opinar, puede darnos consejos eh, sobre la actividad eléctrica de las neuronas, si le parece que está bien, y la conectamos con la otra neuróloga que está en la sala de cirugía. Esto después pasó a ser muy importante para cardiología y para otros tipos de cirugías en el país. Esta es la visión que tengo yo. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí, ese marco, nosotros llamamos un marco de estereotaxia. Estereotaxia significa exactitud en tridimensional. Ese marco de estereotaxia que usamos nosotros es el Excel, que es muy preciso. Tenemos dos marcos de estereotaxia, se pueden hacer dos cirugías el mismo día. El sábado pasado hicimos dos cirugías el mismo día. Y en esos numeritos nosotros colocamos las coordenadas que nos arrojó el computador sobre la imagen del paciente, o sea, la resonancia y la función con una tomografía, podemos saber exactamente cómo entrar al cerebro y dónde dejar el electrodo. Y eso, además de la actividad eléctrica de las neuronas que ya les comentaba. Aquí está el paciente despierto, muy tranquilo, no le duele nada. Él está hablando con nosotros. Estos son los electrodos llevados a una magnificación importante para saber exactamente si está pasando corriente o no. Esos son estudios que nosotros hemos hecho de los electrodos. Y el electrodo que nosotros colocamos es un electrodo de dirección unidireccional. Esto es como los agujeros en el cráneo. Se pueden colocar estas tapitas o se puede hacer un agujero más pequeño y colocar un pegante para que sostenga el electrodo y no haya necesidad de colocar las tapitas que en pacientes con alopecia puede notarse un bultico. Entonces, también lo hacemos así, como están viendo acá, con un pegante para que no se note el bultico. Esto también lo he descrito yo con mi equipo en publicaciones científicas porque el agujero es más pequeño sin la capita y además no se ve el bultico que se ve, por ejemplo, en este paciente calvo no se le nota. Entonces no tiene que saber la gente que está operado. Otra cosa que hacemos respecto a lo que hablábamos al principio, en el cual decía yo que no existe realmente una prueba para saber si el paciente tiene Parkinson, es magnificación de aceleración de las sacadas. Las sacadas son los movimientos que hacen los ojos para mirar de un lado hacia el otro. Pareciera que nosotros movemos los ojos con un flujo, digamos, sin espacios, pero realmente las sacadas que hace el ojo son movimientos como brincos. Lo que pasa es que son casi imperceptibles. Pero si usted suma eso, casi que 2 horas al día usted está ciego porque hay puntos ciegos cada vez que usted hace una sacada. Lo que pasa es que el cerebro no se da cuenta. Estas sacadas aumentan en pacientes que tienen Parkinson y aumenta en pacientes que van a desarrollar Parkinson, de tal manera que nosotros estamos haciendo un trabajo en el cual vemos si el paciente tiene, por ejemplo, un familiar de un paciente que tenga Parkinson y quiere saber si va a tener Parkinson o no. Esas sacadas podrían ayudarnos a predecir si en el futuro el paciente va a tener Parkinson o no, porque la sacada va a ser mucho más grande. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, a la izquierda una sacada normal y luego una sacada mucho más grande, y en el grupo control, que es el de la derecha, vemos que la sacada, aunque magnificada se ve más grande, no es tan importante como la sacada del paciente que tiene Parkinson, que es el de la izquierda. ¿Vale? Lo otro que hacemos es medición del temblor también con un software. Esta es una paciente en la cual no se colocó un electrodo, sino que se hizo una lesión por radiofrecuencia, que es quemar un circuito cerebral a través de un electrodo que pasa energía y esa energía se convierte, hace una lesión térmica. Entonces, pasando una energía también puede hacer que los pacientes dejen de temblar. Una cosa que nosotros hacemos en nuestro grupo también es la microdiálisis. Microdiálisis consiste en meter una cálula en el cerebro y a través de una bomba de infusión, de las mismas que pasan líquidos en los pacientes, pero que funciona al revés, podemos sacar esa agüita que ustedes están viendo ahí en el número 2. Eso es un neurotransmisor, por eso les decía que era como agüita.
Entonces podemos analizar los niveles de dopamina de un paciente. Mira, aquí en el guante tiene otro poquito de góticas. ¿Cuáles son los niveles de dopamina, de serotonina? Esto es muy importante en otros pacientes que hacemos también con estimulación cerebral profunda, pero con trastornos psiquiátricos. Y una cosa en la que empezamos a trabajar con nuestro grupo aquí en Bucaramanga es en los plegamientos de alfa-sinucleína. Entonces, ustedes que tienen familiaridad con el Parkinson han escuchado alfa-sinucleína, alfa-sinucleína, que es una enfermedad, nucleopatía, no sé qué. Bueno, la alfa-sinucleína es una proteína que tenemos todos en nuestras neuronas. El problema es que esa alfa-sinucleína en algún momento puede empezar a plegarse sobre sí misma, acumularse, hace un cúmulo de alfa-sinucleína, o sea, varias proteínas se empiezan a pegar. Y cuando hacen un chicle o una masa suficiente, explotan la neurona. Y esa es la muerte que se ocasiona en los pacientes con Parkinson. La muerte de las neuronas es porque la alfa-sinucleína empieza a plegarse sobre sí misma. Con este problema, entonces nosotros asumimos que si podíamos evitar que esa alfa-sinucleína se aglomerara o se pegara sobre sí misma, podríamos evitar la enfermedad. Y entonces empezamos a estudiar más de 60.000 moléculas en modelos computacionales y nos dimos cuenta que esto es como un Lego. Entonces, para que ella misma se pegue sobre sí misma, tiene que tener sitios donde pueda entrar, ¿sí? Como funciona el Tetris, por ejemplo. Entonces, o ¿cómo se llama? Un rompecabezas. Usted no puede meter una ficha a la cabeza si no tiene la misma forma. Entonces, lo mismo pasa con la alfa-sinucleína. Si nosotros evitamos que el sitio donde se conecta una alfa-sinucleína con la otra tenga una forma diferente, entonces evitaríamos que ella se pegara sobre sí misma. Y eso se puede hacer usando ese sitio de unión con unas moléculas. Entonces descubrimos 6 moléculas candidatas de 60.000 que estudiamos en modelos computacionales que podrían evitar que la alfa-sinucleína se pegara sobre sí misma. Otra cosa que hacemos para celebrar el Día del Parkinson, pues es concientizar a las personas sobre la enfermedad, porque todos los que tenemos familiaridad con el Parkinson sabemos que una de las cosas que es más dura y más difícil para los pacientes es el juicio social. No quieren salir de la casa porque los ven temblando, van a ir a una reunión, entonces se ponen nerviosos, todo el mundo comenta que qué será lo que le pasa, que está enfermo, mejor dicho. Entonces, nosotros hemos ya sacado no solamente a los escenarios académicos, sino a la calle, la concientización, y en esto nos ha ayudado la Fundación FAMPAS para que el público en general se entere de qué es la enfermedad y que no juzgue a alguien que está temblando o que está caminando diferente, que entienda que es una enfermedad que no es contagiosa, que entienda que es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Y hacemos este tipo de eventos los 11 de abril. Bicicletas en Bucaramanga, Colombia, para recorrer la ciudad. Porque cada día cientos de personas se enteran que tienen Parkinson. Entonces aquí estamos pedaleando por el Parkinson. Memor y FAMPAS lideran la iniciativa Movimientos por el Parkinson, con el fin de generar conciencia social sobre el resto hacia los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson es una enfermedad que puede aparecer en cualquiera y aunque tiene tratamiento, no tiene cura y su incidencia aumentará significativamente en los próximos 30 años. Bueno, entonces, bueno, aquí ya para finalizar, ¿cómo es el electrodo que usamos? Es una punta de silicona que tiene unos contactos. Ustedes ven aquí los contactos metálicos, lo que hacen es pasar corriente. ¿Sí? ¿Pasar corriente en dónde? Pues en un núcleo. A ver, vamos a adelantar todo esto. Específicamente el núcleo subtalámico. Estamos haciendo aquí la programación de la cirugía y tienen que producir, cuando se llega al electrodo hasta la profundidad, tienen que producir una actividad eléctrica. Ustedes ven aquí toda la actividad eléctrica, quiere decir que estamos en el sitio que queremos estimular. Aquí tenemos el paciente, vamos a pasar la estimulación. Y ahí deja de temblar. Muy importante. Por eso tiene que estar el paciente despierto para nosotros saber que funciona. Si dejamos de estimular, entonces miren lo que pasa.
Bueno, ese electrodo además nos permite hacer programaciones, diferentes programaciones, más o menos 250.000 programaciones. Esto se hace con un control remoto. Entonces, si no está funcionando bien o si produce efectos secundarios del paso de la corriente, pues usted cambia la programación. Tiene que ser un grupo entrenado para, por supuesto, poder tener el beneficio de estos equipos tan novedosos. Así es como se ve el paciente al final de la cirugía, con un electrodo en su cabeza, pero nada le queda colgando. Él puede ir a la playa, puede ir al río, puede hacer todas sus actividades. El verde es el núcleo subtalámico, que es donde debería estar el electrodo. ¿Sí? Aquí Vamos a ver de nuevamente nuevo. está mi visión. Vamos a pasar corriente del lado derecho, controlar el lado izquierdo, tiembla la mano izquierda. Pasamos corriente. A ver, yo quiero ver. Ahí. Deja de temblar. Si quito la estimulación, vuelve y tiembla. ¿Listo? Este es un caso de una persona joven que tenía mucho temblor, mucha rigidez, lentitud, y había mejorado con los medicamentos, pero llegó un momento donde el temblor ya no podía ser controlado con los medicamentos. Entonces acude a nosotros, 9 años de enfermedad, dice que inicia con la pérdida del olfato. ¿Por qué se pierde el olfato? Porque uno también tiene células dopaminérgicas ahí en el bulbo olfatorio. No puede hacer nada, no puede tomar un café, y tiene la ilusión de volver a hacer muchas cosas a través de la cirugía. Colocamos el marco esterotaxia, hacemos las planeaciones quirúrgicas, nuestro grupo de electrofisiología, miramos que el electrodo esté bien implantado, colocamos el electrodo definitivo y vemos la mejoría en el intraoperatorio. Ya no hay más temblor, hay rapidez. Este es el postoperatorio inmediato, aún todavía tiene los vendajes. Comparamos antes y después. Entonces, esta es una terapia que no es experimental, es una terapia gold estándar aprobada por la FDA. Y no todos los pacientes son candidatos, pero muchos de los pacientes son candidatos cuando ya la medicación no está funcionando. Bueno, yo creo que voy a parar por acá.